Y empezamos el programa del día de hoy con Alejandro Aguinaga, exministro de Salud, que está nuevamente en el ojo de la tormenta. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal, Nicolás? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? ¿Por qué ha resucitado nuevamente el caso de las esterilizaciones forzosas de las que los acusan? Porque se trata de canalizarlo a través de un contexto para pretender señalar lesa humanidad, ¿no es así? Y eso es imprescriptible. Pero lo único imprescriptible en este país es la persecución sobre este tema. Acá tenemos 8 archivamientos, se violenta toda la parte jurisdiccional de la manera más atroz. Por ponerte un ejemplo, mira, la fiscal de la Nación, Nelly Calderón, inicia una investigación el año 2001 hasta el 2004, 4 años, y dice, ¿no?, que hace una investigación a los ministros, cita los nombres, Eduardo John Mota, Marino Costa, Alejandro Aguinaga, por la presunta comisión de los delitos de lesa humanidad en la modalidad de tortura y contra las libertades en las modalidades de secuestro y coacción, así como por los delitos contra el cuerpo, la salud, modalidad de lesiones graves y delito contra la tranquilidad. Todo esto lo archiva. Te hago una analogía. Al presidente Vizcarra, el fiscal de la Nación le ha archivado el caso Chincheros. Se dicen, ya lo archivó el fiscal de la Nación, ya no hay nada que hacer. Acá hay un archivamiento de la fiscal de la Nación en una institución vertical como es el Ministerio Público, y sin embargo se nos pasó a la Fiscalía de Derechos Humanos. Ya teníamos el archivamiento unánime del Congreso en la época de Toledo, donde no teníamos congresistas, y también hubo 4 años de investigación, se archivó. A pesar de ello, nuestra condición se nos pasó al fiscal de la Nación. Regresemos al comienzo de esta historia. Es decir, el gobierno de Alberto Fujimori, incluso hay eventos internacionales para promover la planificación familiar, donde del brazo de organizaciones, de dirigentes de organizaciones feministas, no hacen viajes a eventos internacionales y muestran de alguna manera que supuestamente la política y la iniciativa que se estaba tomando con respecto al derecho de las mujeres a decir el tamaño de sus familias y tener acceso a información era, digamos, ejemplar. Y de repente se produce una ruptura. ¿Por qué? Porque lo que se dice es que se está promoviendo como método de control de la natalidad las esterilizaciones como método principal, número 1. En segundo lugar, que se están haciendo estas esterilizaciones sin la autorización de las mujeres que son sometidas a los procedimientos, ¿no es cierto? Y que esta promoción va de la mano con el hecho de otorgar prebendas o beneficios o reconocimientos a las personas que más intervenciones quirúrgicas consigan, y que a partir de eso ocurren incluso una serie de incidentes de negligencia, de mala práctica, etcétera, y que todo esto tomado de conjunto a lo que te lleves a la conclusión de que esto ha sido una política de Estado, según las organizaciones feministas y los críticos, hasta genocida, digamos, ¿no? Porque se forzó a miles de mujeres, se habló de 300.000 en algún momento, sí, claro, ¿no es cierto? Esa es una barbaridad, pues, sensacionalista. No es así, que no resiste. Bueno, pero esa ha sido la información que ha sostenido, que se ha dado. O sea, todas las esterilizaciones o todas las intervenciones de anticoncepción quirúrgica voluntaria las pretendieron pasar como forzadas. Pero centrémonos en lo que es realmente el tema. Este tema tiene 3 escenarios claramente definidos. 1, el escenario sanitario. ¿Ha sido buena o no la política de salud reproductiva y planificación familiar que ha tenido el gobierno del presidente Fujimori, donde se tomó la decisión justamente de combatir esta nefasta situación? La gran tasa de mortalidad materna, como te lo señaló acá Cecilia Villegas, ¿no es así? Que una madre se moría cada 5 horas en el país, y que el 20% de esa gran mortalidad era consecuencia del aborto provocado, obligaba necesariamente a quien conlleva la política sectorial a tomar decisiones. Teníamos un parto institucional en el 11%. Teníamos una tasa de fecundidad real, promedio nacional 4.5, pero en las zonas vulnerables la tasa era 9, en el medio rural 5.5, pero el deseo de las mujeres del Perú en ese momento era 2.2 hijos por mujer. ¿Qué cosa hace un Estado, Nicolás?
provee los medios para que esos pobladores hagan realidad su deseo. No se violenta a nadie. Pero eso está bien, eso es legítimo, eso es algo con lo que nadie podría estar en contra. La pregunta es, se habló de que habían ocurrido 300.000 esterilizaciones forzadas, es decir, 300.000 esterilizaciones que se habían producido sin que las mujeres que estaban siendo sometidas al procedimiento hubieran dado su consentimiento. Ahí llego. ¿Eso es verdad o no es verdad? Eso es una mentira universal. Prueba de ello es que si eso fuera cierto, yo no tuviera pues 8 archivamientos donde se descarta todo ello. Ahí están las investigaciones serias de personas del Banco Mundial que quisieron ver el impacto económico de lo que pasaba en el país con este programa de salud reproductiva. Ahí están las investigaciones serias que las ha tenido Cecilia Villegas y lógicamente, y ahí están los resultados. La mortalidad materna disminuyó 40%. El año 2015-2016 en el gobierno del señor Humala, la mortalidad materna subió desgraciadamente, porque lógicamente un ministro toma decisiones. Pero lo que tú dices, Alejandro, es no fueron esterilizaciones forzosas, las mujeres fueron consultadas sobre esta decisión. Así es, mira tú. Pero ¿de cuántos casos estamos hablando? La Defensoría del Pueblo que hizo la investigación a nivel nacional encontró 64 casos que no tenían consentimiento informado. ¿No es así? De los cuales 32 pertenecían al gobierno nuestro, 20 y tantos al gobierno del presidente Toledo y 8 al presidente Paniagua. Pero lógicamente, por esa persecución de haber criminalizado los actos de los ministros de Fujimori, se cargó la mano en Fujimori. Ese es en el tema sanitario. En el tema jurisdiccional, que es otro aspecto importante, aquí hay 8 archivamientos de todas las instancias. Pero esta información, o sea, esta es una informe información 69 de la Defensoría del Pueblo. De la Defensoría del Pueblo, que dice del total de esterilizaciones, ¿cuántas esterilizaciones se hicieron? 272.000, ahí está el informe de la Defensoría del Pueblo. O sea, hubo 272.000 y según el reporte de la Defensoría... De un universo, perdóname, de 5.900.000 parejas protegidas con todos los métodos. El Estado proveyó todos los métodos para que las personas se puedan adecuar y se logre lo que se le había solicitado a los países en las cumbres del Cairo y de Beijing. Que las familias más vulnerables puedan realmente decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Eso se llama el ideal reproductivo. Tan es así que en esas cumbres se le pide a los países que si pudieran incorporar en su política de población el AQV, la anticoncepción quirúrgica voluntaria o el aborto. Si es que estaban en condiciones de tener una respuesta, ¿no es así? El Perú incluyó en su política de planificación familiar el AQV. Exitosa. Esto fue satanizado de la manera más vil. Y la vileza más grande está en haber suspendido los programas. ¿Quién responde porque esa gente no tenga acceso a los programas de planificación familiar? Pero ¿por qué? Porque si esto es cierto, o sea, demos por cierta esta información, tú dices, hubo 272.000 estas intervenciones quirúrgicas voluntarias, es decir, estas esterilizaciones. Claro. Es decir, supuestamente se ha cumplido el protocolo, se le informó que era irreversible, ¿no es cierto?, a la persona, que después de esto no iba a poder tener más hijos, la mujer aceptaba, se producía... ¿Por qué la Defensoría habla de 64 casos solamente? O sea, ahí no puedes hablar de una política de Estado. ¿Por qué el Ministerio Público, y es el fiscal Landa, entiendo, el que tiene a su cargo este proceso por años, insiste en que sí ha habido una política de Estado de esterilizaciones forzadas? Yo no he recibido la resolución, pero la resolución ahora cambia completamente. ¿No es así? Porque el fiscal Landa mandó a la Fiscalía Supranacional a investigar si había autoría inmediata o lesa humanidad, que ya habían sido descartados por las Fiscalías de Derechos Humanos. Y la fiscal Marcelita Gutiérrez resuelve declarar que los hechos denunciados no constituyen de lesa humanidad y que no se configura la autoría inmediata por dominio de la organización. No hay lugar a formalizar denuncia penal. Formalizar denuncia penal, bueno, y lo desarrolla, ¿no es así? Entonces, ahora, por lo que he leído, porque yo no he tenido acceso a la resolución, mira cómo es la presión de las ONGs hacia los órganos jurisdiccionales, que ayer hay un comunicado de Demus que habla de que nos han puesto coautoría inmediata en lesiones graves seguidas de muerte. ¿Eso es por el caso de Mamerita Mestanza o en general? En general, yo no he recibido la resolución
¿Cuántos casos? Tú me invitaste a un programa en la televisión hace un año. ¿Te acuerdas que presentaban a la señora Victoria Vigo como la víctima universal? Pero eso fue un poco bochornoso, porque supuestamente la señora había sido una víctima de las esterilizaciones forzosas y resulta que en primer lugar la señora era paciente de salud y no del Ministerio de Salud. Y acá está. Y su caso era un caso de negligencia médica, no un caso, es decir, tuvo una pérdida, pero... Bueno, era una paciente de salud que ya era cesárea anterior, que tenía 3 hijos y que tenía un NIC, una neoplasia incipiente del cuello uterino, y su médico le dice que ya no podía tener más hijos por la situación sanitaria que tenía. Y aquí está, como es en esta 7ª investigación, el caso de ella. Victoria Vigo, en foja 437 aparece su consentimiento para la AQB. En tanto, en foja tal figura todo lo que se ha venido desarrollando en el juzgado, ¿no es así? Entonces, ¿por qué se ha trucado todo ello? Yo tengo acá, y permíteme, Nicolás, el tema del... El doctor César San Martín, que no es fujimorista, el año 2012, en noviembre, cuando se reabre, porque esto se reabre en noviembre del 2011, en octubre, entrado al gobierno del señor Humala. Él dice: el presidente del Poder Judicial aseguró que la Fiscalía no debió reiniciar las investigaciones al no existir nuevas pruebas. Remarcó que se dispuso más pesquisas solo por la queja de una relatora de la Comisión de Derechos Humanos. Y efectivamente, dice, en clara crítica al Ministerio Público, San Martín aseveró que una fiscal dispuso nuevas pesquisas debido a las quejas expresadas por Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión de Derechos Humanos. ¿Cuántos años tiene este proceso? ¿Cuántos años? 18. 18 años en proceso. Permíteme, Nicolás, entonces... O sea, pero qué, digamos, esto empezó como la denuncia por un genocidio de 300.000 mujeres que habían sido esterilizadas de manera forzosa y en contra de su voluntad. ¿A qué? A 64, que no tiene... Y además que no se ha direccionado, porque se han dado todos los métodos. Tú no puedes decir que ha habido direccionalidad perversa para hacer esterilizaciones forzadas cuando solamente el 4% de las usuarias de planificación familiar usaron ese método, que estaba dentro de los métodos. Y además, el programa tiene manuales, tiene guías, tiene protocolos de observancia obligatoria. Pero permíteme el caso de la señora Mejía. Le mandan al fiscal de la Nación y le dicen que la señora, la relatora, ha venido para ver el caso. Entonces a mí me parecía raro, porque en las instancias, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo dice bien claro, la comisión considera que la decisión fiscal no promoviendo la acción penal mediante la denuncia o el requerimiento de instrucción correspondientes, al estimar que los hechos que se le pusieron en su conocimiento no constituyen delito, es un acto de esencia típicamente jurisdiccional, como toda actividad del Ministerio Público, y adquiere el carácter inmutable e irreproducible de cosa juzgada. Con 2 instancias de tu país, acá tenemos 8 archivamientos. Me parece raro que esta señora venga para ello. Y pido un informe a Cancillería. Y aquí está el informe. Con relación a la visita que efectuó la señora Luz Patricia Mejía Guerrero, entonces relatora de los derechos humanos, informó que viene al Perú los días 11 y 12 de julio a fin de participar en un encuentro de mujeres organizadas y magistradas organizado por la ONG Demus. Se tratará de una reunión de carácter informal privado sin registro de lo actuado. Informa Cancillería. Y después la señora de Demus, esta señorita que es la jefa de Demus, la señorita Marisabel Sedano, aquí está, es nombrada el 11 de agosto, designar a la señora Marisabel Sedano García en el cargo de confianza de directora general de la Dirección General de la Mujer en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo. O sea, ha sido juez y parte. Ahora está presentando las quejas como tantas veces y ha sido parte del Estado. Voy a esto, Nicolás. En estos señores no hay delito. O sea, hay una impunidad total. No hay uso indebido del cargo, ¿no es cierto? No hay conflicto de interés, no hay nada. Y acá está, le estoy mostrando... No, pero en términos de resultados, ¿cuál es la realidad? O sea, porque, es decir, uno de los dramas nacionales es, y porque estamos hablando mucho ahora de la violencia contra las mujeres. Hemos visto un caso dramático de un energúmeno que rocea con gasolina y le prende fuego a una mujer simplemente porque la mujer no quiere acceder a sus requerimientos. Y eso a lo que nos lleva es a una reflexión muy seria de cómo en el Perú irrespetamos a la mujer, porque somos un país en el que lamentablemente demasiados hombres piensan que tienen derecho de propiedad sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Y parte de esa
digamos, ausencia de derechos de la mujer es el de tener la posibilidad de decidir cuántos hijos quiere tener y cuándo los quiere tener. Entonces, ese es ideal la pregunta es, ¿qué está pasando con eso ahora? Porque al final todo esto tuvo una consecuencia, ¿no es cierto? O sea, en determinado momento el Ministerio de Salud promovía la distribución de preservativos, de métodos, todos los métodos, las incluyendo pastillas, los métodos de barrera, los condones, las inyecciones. Ahora, ¿qué está pasando? Ahora está muy restringido. Vino el gobierno de Toledo y los anuló el programa. Simplemente porque 2 ministros antepusieron su situación confesional a una realidad de Estado. Esto realmente es una barbaridad. Aquí, en el aspecto jurisdiccional, hay 8 archivamientos. Y es una situación de no acabar. Y cuando leo el informe ayer de Demos, que justamente esta señorita fue parte del Estado, ahora denuncia al Estado, yo mantengo una posición porque creo en esta política de Estado. Porque sí creo que se trató bien a las parejas y a las mujeres. El parto institucional subió a más de 50%. El control prenatal, que estaba en 30%, subió a 95%. La tasa de mortalidad materna bajó 40%. La tasa de mortalidad infantil bajó 30%. Esos son resultados innegables. Pero que ahora digan coautoría inmediata en lesiones graves causadas de muerte. O sea, por un caso, por el caso Mamerita y algunos otros casos que se han presentado que son mínimos, entonces estamos juzgando el acto médico. Es decir, lo que tú dices es, por unos casos de negligencia médica. No, de negligencia. Puede haber fallas. Mira, permíteme que te diga. No, pero digamos, murieron, a raíz de las intervenciones, murieron personas. ¿Cuántas fueron en 18. total? 18. La tasa más baja que en los Estados Unidos. Ya, y lo que se dice es que esas muertes son producto de una responsabilidad, no solo de los ministros, sino del propio presidente de esa época. Así es. El acto médico, no hay cosa más sublime para un profesional de la salud, para un colega médico, que realizar el acto médico. El acto médico, Nicolás, no conlleva perversidad. ¿Nos podemos equivocar? Sí, pero no llevamos perversidad. Y generar esta acusación, mañana más tarde, yo jefaturo un servicio de cirugía, por ejemplo, y programo para que alguien haga una intervención quirúrgica y hay una complicación o muerte, entonces al jefe del servicio también le van a poner coautoría inmediata en lesiones o en complicaciones. Entonces, esto ya no resiste. Bueno, y al director del hospital y al ministro de Salud. Y están rascando la olla para poder seguir medrando. Ese es el otro aspecto, el aspecto mercantilista económico. Yo le digo a través tuyo, Nicolás, y a los periodistas serios de este país, investiguen cuántos millones se han recaudado en estos 18 años. Que digan la verdad, cómo lo han distribuido. Entonces quieren seguir rascando la olla a costa de violentar la justicia, que hasta el señor San Martín en el 2012 salió a decir que esto era una barbaridad y que no se debe reabrir. Presentan 2000 y pico de damnificadas, y permíteme, ahí veo que ha salido también una señora de Huancabamba, y ahí están los... Se hicieron, en el quinto archivamiento, Nicolás, se hicieron 600 evaluaciones de las personas que se quejaban, ¿ya? Y dice, personas que estaban en los lugares de Anta, Chumbivilcas, Huancabamba, Morropón, porque ahí cita Demos ayer a la gente de Huancabamba. ¿Sabe lo que dice el fiscal? Se ha dispuesto que las presuntas agraviadas pasen por el reconocimiento médico y pericia psicológica. Los resultados de dichos exámenes en ningún caso arrojan lesiones o traumas que sean indicios de violaciones de los derechos humanos. Ya esta novela, esta historia perversa en los ánimos, en subterfugios para seguir medrando, tiene que acabar. Alejandro Aguinaga, exministro de Salud del gobierno de Alberto Fujimori, ha estado con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Antes de la pausa tenemos información de último minuto.